Y eso es todo por el programa de hoy. Ha sido muy bonito verlos en Sopa de Hipopótamo. No es cierto, este es nuestro programa y vamos a comenzar. Es el primer programa del 2026 y vamos a empezar con todo. La verdad es que estamos grabando en 2027 y regresamos al pasado porque no hicimos nada en todo el año. Pero bueno, aquí está el 2026 como si lo hubiéramos grabado en vivo. Y su bonito programa, Sopa De de Hipopótamo. Yo soy Laura Guerrero. Y yo no, yo soy yo. Yo soy Javier Correa. Y vamos a hablar el día de hoy sobre historias de fantasmas. Ah, sí, Porque, ok. ¿por qué no? Porque es un muy Sí. buen tema para empezar. Claro, para empezar con Halloween, Y en Halloween vamos a hablar de... de los propósitos de Año Nuevo. Así es. Cuéntame qué sabes de fantasmas. Nada, no creo en fantasmas. De hecho, yo soy una persona atea, entonces yo no creo en fantasmas. Pero, por ejemplo, mis padres creían en fantasmas al grado que decían que en mi casa había un fantasma. Vivía un fantasma en casa con nosotros. Y entonces cada vez que se caían los platos de la cocina, que se oía un ruido extraño, cualquier cosa, que pasaba una rata y tiraba un vaso, mis padres decían, ¡oh, el fantasma está aquí para cuidar! Lo que me perturbó más fue que hubiera una rata que... Bueno, esa era. Bueno, yo no les iba a decir, yo no creo en fantasmas, pero es la cosa que cuando uno sí cree, pero no quiere que la gente sepa, siempre dice, pero lo mismo pasa con los racistas y con los homófobos. No, Dice, perdón. Yo soy muy open mind, pero yo no creo en fantasmas, pero entonces le damos el beneficio de la duda. Yo no creo en fantasmas, pero hay cosas que pasan que uno no se puede explicar. Cuando nos fuimos a vivir juntos, rentamos una casita ahí en la calle de San Marcos, en Aguascalientes. La casa del horror. Bueno, la casa del horror. Es increíble lo que pasó. Era una casita chiquita, de tres recamaritas, pero muy bonita, chiquita, a gusto la casa. De hecho, años después nos vendieron una copia de la casa como espaldas, que es la que ahora usamos como oficina. Realmente es una casita muy bonita, muy práctica. Entonces ahí llegamos a vivir, ya saben, el cambio, todo muy bien. Pero desde que llegamos, a la hora de estar viendo las cosas y que, a ver, este va a ser nuestro cuarto, este va a ser el cuarto de nuestro hijo, y en el closet, en el cuarto de nuestro hijo, adentro, en la parte de arriba, o sea, abriendo la puerta, uno podía ver dibujos así como si hubieran sido dibujados de niños. O de palitos. Así en el closet. Acabábamos de ver la película de Aro, La Maldición, o uno de esos. Sí, la tipa greñuda esa que se le cae el cabello, se está metida en un pozo. Esa. Y sale algo así de que hay en la parte interior del closet dibujos parecidos. Así como... pero, como buena película de horror, no hicimos caso, nos cambiamos a vivir. Sí. Porque uno ve las cosas en la tele, las películas de fantasmas, de miedo, de asesinos y tal, y tú le estás gritando a la pantalla, ¿cómo crees que si se desaparecen las cosas todavía te quedas ahí? ¿Cómo crees que si se oyen ruidos te quedas ahí? Nosotros somos esas personas. Desde que llegamos a la casa, Laura empezó a tener unas pesadillas horrorosas. Así es, y me despertaba en la sala. Y aparte se levantaba y decía, hay alguien aquí, ahí, junto al ventilador. Sí. Me ponía unos sustos, caramba, y entonces ya me levantaba yo y ya no había nada. Y para colmo, teníamos un limonero que daba a nuestra recámara, y al mínimo viento empezaba
hacía ruido contra los barrotes. Se caían los limones también y pegaban los barrotes. Se pueden imaginar que estábamos acá, ese ruido que, o sea, no creíamos. Pero sobre todo en casa nueva no tienes ni idea de qué hay. No conoces los ruidos, esa es la verdad. Y entonces sucedió que un día, de la nada, en el techo del hall que está entre las habitaciones, todo el techo, todo, y cuando digo todo, es todo el techo lleno de moscas. Ha de haber sido un área de 4 por 3 metros. Pero así moscas, o sea, cientos pegadas una tras otra, eran miles, era increíble, o sea, ¿cómo era posible que hubiera tanta mosca? ¿Qué hicimos? ¿Sospechamos? No, nos pusimos a matar moscas, compramos uno de esos. Un insectrónico. Porque ni siquiera era que estuvieran volando, así como que hay muchas moscas volando, no, estaban puestas. Como cuando no sé si les ha tocado ver las abejas que emigran y de repente llegan y se paran en una pared y hacen como una cortina, pues así teníamos las moscas. Sí, y con todo eso seguimos en esa casa. Seguimos. Nuestro hijo también tuvo pesadillas en esa casa. Sí. ¿Qué más pasó ahí? Y ya. Pues así raro, ruidos raros, sensaciones raras y todo, y pues creo que 2 años en la casa, o sea, sí. No fue poco, pero es lo que le dices, no creemos en fantasmas, pero cosas pasan. Aparte una de las puertas estaba como con sangre. Ah, sí, cierto, la puerta del baño. La puerta del baño. Con manchas de sangre. Sí. Era muy raro. Y entonces les cuento que después de eso, finalmente nos cambiamos a otra casa, y luego a otra casa, y llegamos a una casa que tenía cruces. Ah, sí, es cierto, la de ahí, sí. Nos sentimos normal, la casa bonita, linda, en una zona muy bonita. Y de repente, ya viviendo ahí, ya con los muebles, pues empezamos a dar cuenta a contraluz en las puertas de los cuartos y en los ventanales. Lo veía una contraluz, se veían como cruces. Pero por toda la casa. Pero aparte cruces como escurridas, como si alguien le hubiera hecho la bendición con agua bendita, aceite o algo, y se hubiera escurrido y después lavado y todo, pero como que quedó ahí ya en la marca. Sí, la marca. Y ahí fue la primera vez y la única que me pasó algo que aparentemente no tenía explicación. Nos íbamos a ir de viaje y teníamos un librero de pared a pared. Y entonces ya en los últimos detalles, no me acuerdo qué tarugada estoy buscando ahí en el librero ya para irnos. Y entonces me agacho así y toda la repisa de arriba, 8 o 9 libros, ¡pum!, los avientan así contra el piso, juntos de un jalón. Agarro, me levanto, veo los libros, volteo a ver y el librero intacto. La repisa del librero normal. Los libros volaron como en bloque, como si hubieran agarrado los libros completos. Como si los hubieran aventado así. Nuestro hijo estaba de testigo, así es que tuve que creer. Y no hallaba yo, no encontraba yo la explicación, y era así como que, ¿qué pasó? Lo más divertido es que yo sí tengo pensamiento mágico, entonces estaba yo, mi primer pensamiento es, Chihuahua, nos vamos a tener que volver a cambiar. Esta casa está embrujada. Porque era inexplicable. No había manera, no pudimos ninguno dar con la solución al primer tiempo. Sí, claro, entonces, como ya nos íbamos, ese mismo día estábamos esperando que llegara el taxi por nosotros, era así como que mi cabeza no lo lograba explicar, pero al mismo tiempo dices, pues sí, algo sobrenatural. Yo me quería imaginar la cabeza de Javier, que no cree en nada, que de repente le vuelan 8 libros por la encima de su cabeza. Sí, de verdad era desconcertante. Casi me vuelvo creyente en ese momento, carajo. Así es, así es, mismo de que me entrara yo a la iglesia al persignar y todo el rollo. No, estuvo la cosa. Pero al final, de alguna manera, ya revisando bien el librero, la estructura donde estaban los libros, resulta que
ese panel donde estaban los libros estaba medio suelto. Y entonces estaba completamente fijo en la parte de adelante, pero en la parte de atrás, si uno lo empujaba, se levantaba y hacía ruido. Entonces la presunción es que los libros quedaron demasiado adelante y en el momento en que estoy jalando o buscando en un cajón de abajo, se vence el peso, los avienta y se vuelve a regresar a su lugar original. Esa película de clavillas. Pero ese ha sido la cosa más inexplicable de mi vida y de verdad estuve casi a punto de convertirme en maometano, en cristiano, en judío, en algo, en algún tipo de creyente. Pero la pregunta es, ¿qué movió los libros? Pues esto, el peso. A la hora que estaba yo muy bien. O sea, justo fue, porque no fue cuando no estábamos, ¿verdad? Pero bueno, es algo muy divertido y Sí. tiene que ver con fantasmas y no, pero... Bueno, y ahorita que estaba yo diciendo de las religiones, les voy a dar un comercial que no tiene nada que ver con el programa, pero es una historia que me gustó mucho. Estaba viendo lo de los falsos profetas y entonces resulta que los judíos creen que cualquiera se puede salvar siempre y cuando se convierta al judaísmo. No tiene que ser un original de las 12 tribus. Si tú llegas y te conviertes al judaísmo, te puedes salvar siempre y cuando lo hagas antes de que haya nacido el Mesías. Si el Mesías ya nació, ya valiste gorro, como todos los católicos, como todos los musulmanes, como los budistas, como el resto del mundo, no te va a salvar el Mesías, Ni Dios Padre. el Mesías judío, ni Dios Padre. Así es que, si se van a convertir, es ahorita, antes de que haga pacho. Y la historia es bonita porque aparte de todo esto es un comercial del programa, a otro programa de YouTube de Javier que va a ser de falsos profetas y que tienen que ver. Vamos a no se pierdan falsos. Vamos a poner el link aquí abajo en la descripción. Pero seguimos con los fantasmas. Seguimos con los fantasmas. Hay fantasmas, ¿crees? Es que esto es curioso, porque si no existen los fantasmas, ¿por qué las historias se repiten? Pero hay fantasmas, hay historias, por ejemplo, de La Llorona en México, que todo mundo se adjudica su autoría. Que es original de aquí, ¿no? En Coyoacán, en México, dicen que es ahí, que La Llorona es realmente la Malinche, que vivió ahí en Coyoacán y que murió en Coyoacán y que por tanto esa es la Llorona original que llora por sus hijos, los mestizos o sus hijos, los Sí, los hijos de Cortés. ¿no? Esos son los hijos de la... Sí, hijos de la Malinche. De la Malinche, claro. Entonces, pero en Guanajuato dice que no, que la Llorona es de allí, que cruza sus callejones, pero en Puebla, pero en Querétaro. Pero en España. Ah, sí, no es nacional el asunto. No, la cosa internacional. Los inuits cerca de Alaska tienen su historia de su propia Llorona, que ahoga a sus hijos en el mar. Ajá. Bueno, en el río o en el mar ellos. Y así es la de Xochimilco, la Llorona de Xochimilco ahoga a sus hijos en el río. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay una historia de una madre que llora por sus hijos? Es en todo el mundo, pues porque todos tenemos una vida en común. Es lo que platicamos el otro día. ¿Por qué con las canciones nos identificamos todos? Porque, no, esa canción me llega. Pues claro que te llega porque tuviste una vivencia parecida. ¿Por qué? Porque somos humanos y tenemos vivencias parecidas. Lo mismo, ¿por qué muchas gentes que llevan en el dios del sol, en Egipto y otros aquí en América Latina? Por lo mismo, somos hombres, mujeres, una sociedad, y tenemos vivencias parecidas, pensamientos semejantes. Y entonces no es raro que estos fantasmas, que también son parte de la cultura, aparezcan aquí, aparezcan en Dinamarca, aparezcan en Londres, como la mujer esta que te pide un aventón. Sí, claro. ¿No?
Hay historias de esas en la Ciudad de México, en Guerrero, en Londres, En Guaymas, Sonora, tenemos también en nuestra mujer del Francia, blanco. en todos lados hay una mujer que siendo, lógicamente, este es un mito de los taxistas, de que les hace la parada, la suben, ya sea cerca de un cementerio o supuestamente cerca del lugar donde se murió, la suben, la llevan a una casa y les dicen, no tengo dinero, voy a bajar y te voy a traer el dinero. Se mete a la casa y como nunca sale, va el taxista y toca y dice, oiga, la mujer esta me acaba de decir, no sale a pagar. No, pues fulanita se murió hace 5 años, güey. Y uno dice, ¿qué te pasa, no? Pero luego también existe la misma mujer de blanco, pero que si no la suben, de repente volteas a ver por el retrovisor y ya se te Ya está ahí la famosa mujer de blanco que se sube en curvas de la México, Toluca, les digo que en Guaymas, Sonora tenemos uno en la curva del cementerio. O sea, hay en rumbo a Acapulco también estas historias de la mujer de blanco que ya cuando acordaste se te subió y la tienes en el asiento de atrás. Doris y Pepe, unos amigos, Ajá. nos acaban de contar una historia que vivían en Monterrey. Y entonces rentaron una nueva casa, hicieron una fiesta y de repente en la noche llega y les toca la puerta una niña como de secundaria, con el uniforme de secundaria. Importante el contexto, estaban en una fiesta navideña, por lo tanto ya en época de vacaciones de diciembre. Y entonces toca la niña y dice, me dejaron aquí, por favor ayúdenme. Y entonces Doris, que es la que habla con ella, se mete, le dice al marido, a Pepe, y Pepe dice, pues órale, vamos a llevarla. Entonces Pepe se va con uno de los cuates, suben a la niña al coche y la llevan ahí a la plaza de Monterrey, a la plaza central de Monterrey, donde ahí en la mera plaza, en uno de los costados, hay un panteón y ahí van y la dejan. La niña dice aquí, aquí, y se queda en la puerta del panteón. Y esto ya se regresa, ¿no? Pero lo que sorprende, primero la niña sola, en la noche, con el uniforme, cuando eran vacaciones. Que les dijo que venía de un desfile, que cuando hay un desfile escolar en las vacaciones de diciembre a las 11 de la noche. Y sí. Y aparte, es lo que dice Doris, no me lo platicaron, no fue el que le pasó a mi hermana ni con él. Yo hablé con ella, subo la y lo más divertido, pues Javier como que les contó el punch de la historia, pero cuando regresan, ¿qué pasó? ¿Dónde la dejaron? En la puerta del cementerio. Ahí en el panteón. Claro, en Monterrey, este panteón está enfrente de la plaza principal, entonces digo, también era para los que la llevaron, no fue chistoso. No era muy extraño que viviera ahí cerca en el centro, ¿no? Pero, damn, o sea, ¿qué onda? Y esa es la historia de fantasmas de ellos que están convencidos de que pudo haber sido o claro, no, o sea, pero ellos lo vivieron. sí. Ellos lo vivieron. Entonces, hay otras historias que le decía yo a Javier, quizás no sea de fantasmas, pero esta me pasó a mí. Me refiero, sí es del tema, pero no tan de fantasmas. Esto me pasó a mí y les cuento, una noche cuando mi hijo estaba bebé, en lugar de dejarlo en su habitación porque hacía mucho frío, conecté el calentador en la habitación de él y nos venimos, Javier no estaba, a mi habitación. ¿Dónde va a entrar? Yo no puedo. No, pero bueno, ya cuando ven el Moisés junto a mí, estaba muy, muy bebé. ¿Moisés? Me duermo. Ah, ok. Dije, órale. Me duermo y, entre paréntesis, cuando mi papá vivía y yo era niña, era muy mala para despertarme en las mañanas, o sea, yo soy nocturna más que nada. Y entonces él para despertarme, ahí les va un tip, me preguntaba las tablas. Entonces me decía 8 por 4, 3 por 12, y entonces mi cerebro empezaba a funcionar, me despertaba y bueno, ya él sabía que estaba completamente despierta, que no me iba a volver a dormir.
X. El caso es que estoy yo dormida, siempre duermo con la televisión prendida, siempre hay ruido o luz o algo en mi habitación. Y empiezo a soñar que está mi papá junto a mí diciéndome 5 por 4, 8 por 6, 9 por 3, y yo le empiezo a contestar y me dice, despierta, así como te decía cuando era niña, las tablas y despierta. Me despierto y veo que toda la habitación está apagada. Entonces trato de prender la luz, la tele. Trato de prender la tele, no puedo, después me levanto y prendo la luz y no prende. Digo, se ha ido la luz. Me voy a donde, era un departamento, entonces me voy a donde están los breakers, le subo al breaker y se bota. Y le vuelvo a subir y se bota. Digo, hay un corto. Entonces empiezo a buscar por la casa, abro la habitación del bebé, el bebé estaba conmigo, ¿no? En esta habitación, y la habitación llena de humo, ya sé, de humo pues, muy intenso, muy... Como cuando eligen al Papa que sale el humo así, así estaba la habitación llena de humo. Pero no había Papa, digo, ya había Papa, ya no había nombramiento. Ahí fue cuando dijimos, a lo mejor mi hijo va a ser alguien muy importante en la religión, pero no, parece que no. Había hecho un cortocircuito la conexión del calentador, digamos, que le ahí, pero finalmente el cuarto ya estaba lleno de humo, con riesgo de que nos hubiéramos quedado dormidos y ahí quedado, mi hijo y yo, si no nos despierta el fantasma de mi papá. ¿Será? O a lo mejor hay explicaciones de que en el fondo de mi mente olí el humo y entonces hice que me despertara. Quién sabe, pero para mí fue mi papá y esa es mi historia de fantasma. Pues ahora vamos a ver la historia de fantasmas de nuestro amigo Iván. Para meu amigo, espero que hayan desayunado rico. Que pasa que ando aqui, graças a Deus, com bastante chamba, né? Mira, a mim sim já me passou um caso muito raro uma vez, allá em Caracas. Estávamos em la playa, em um hotel, Hotel Égua, em La Guaira, uma praia maravilhosa, muita natureza. E já havia me hospedado aí antes, não? Já havíamos ido várias vezes. E dessa vez me tocou uma habitação que não la conhecia. Sabe que na noite estava, sabe, com pesadez, sabe, me sentia mal. Tuve que sair da habitação e afuera sim me consegui, sabe, me calmar de novo, me tranquilizar. Pero quando regressei para a habitação, de novo aquela mesma impressão, aquela vaina, sabe, algo negro assim que, sabe, me pesava. Eu tive que pedir o câmbio da habitação porque eu não podia dormir nessa vaina. Y no pasaba ni por la puerta de la habitación, eso, ¿viste? Algo pasó ahí en esa vaina. Había algún ente ahí bien negrito ahí, ¿no? Dale. De cosas así que media sobrenatural es lo único que me ha pasado, mi amigo. Dale. Un abrazo. Chan, 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 chan. ¿Qué cuenta, Iván? Y también ¿quién tiene más historias de fantasmas? Fátima tiene una historia de fantasmas. No la quisimos filmar toda, nomás le vamos a pasar la primera parte y no les vamos a decir en qué acaba. Así. Pues resulta que Fátima y sus hijas tenían un gato que vivía con ellas. La casa de ellas tenía muros altísimos que no había manera ni que ni siquiera un gato las escalara. Entonces el gato vivía dentro de la casa y un día desapareció. Y por más que lo buscaron por todas partes, en recovecos, en la propiedad, lo buscaron por fuera, pusieron a los vecinos a buscar, porque hasta mantas de se busca hicieron, el gato nunca apareció, pero lo más curioso es que no existía manera en el mundo que se hubiera salido de la propiedad, aunque lo buscaron por fuera por si acaso, el gato, ¡puf!, desapareció. Salvo que fuera alpinista y hubiera trepado por algún árbol o una palmera hasta el borde y se hubiera alargado y así hubiera escapado a la libertad, porque se corre el rumor de que... ¡No es cierto! ¡No es cierto! Y buscaron la gata por cielo, mar y tierra, pero parece que la gata se fue a otro país. Digo, no, a mí no me agarran otra vez y me meten ahí.
me dejan de tener una vida fantástica, pero voy al monte. No, la verdad es muy raro porque los gatos sí se sabe que se pierden y tal, pero luego regresan. Generalmente se roban los gatos, o sea, que son un gato persa, gato fino, pero un siamés o tal, no un gato normal. Entonces, Corrientito. Les quiso decir, Iván, que tenían un gato muy corriente. Caligeri se llama. No. Es más, vamos a más historia de fantasmas. Sí, a mí ya se me... No, De veras, hoy no va a salir vivo este muchacho y va a ser nuestra historia de fantasmas. Voy a regresar como el padre de Hamlet, condenado a vagar por este... Ahí está, fantasmas en la literatura bastantes. Bastantes, Como es. como el padre de Hamlet, ¿no? Yo creo que es de los más famosones. Y tenemos también a Bob Marley en el cuento de Navidad, también es condenado a vagar. El asunto con los fantasmas alrededor del mundo es o están es un castigo que están pagando, que están condenados a pagar, jalando sus cadenas, bla, 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 o dejaron algo inconcluso, o los más orientales, los que son como de países orientales, en China, en la India, tienen estos vengativos, son fantasmas que son vengativos, que se quedan ahí para fregarse a otros. O sea, que hay un fantasma hindú, que no me acuerdo muy bien en este momento cómo se llama, que tenemos ahí, ahí sí lo vamos a poner, que es un fantasma decapitado, que fue decapitado, o sea, que está decapitado o es decapitado en... Que no tiene cabeza, para los que no hablen inglés, no tenía cabeza. En un accidente de tren. Y entonces lo que este fantasma hace es provocar accidentes de tren para que más gente muera como él. Entonces es un fantasma vengativo. Y están los que en Escocia que llaman como que confunden a las personas que se pierden en el páramo para que caigan por los precipicios. O sea, los confunden así como que entre la niebla y tal, y ven por aquí, es por aquí, para que caigan por los precipicios. Quieren ser vengativos. Otra historia que no tiene nada que ver con fantasmas, no, pero que es de un profeta judío. Este profeta judío, así rapidito, espérame los convence de que él es el Mesías, y al mero estilo de Moisés, agarra y dice, voy a abrir el mar muerto. Pero los lleva todos a un acantilado y les dice, brinquen conmigo, nos van a salvar y se va a abrir el mar. Y se avienta él, y se avientan como 15 de sus seguidores, y se matan todos. Los demás ya no se aventaron cuando vieron que estaban muertos los demás, ahí en el mar y ahí en el río. Pero ahora sí, la historia de fantasma. Quizá en ese risco todavía queden almas en pena que están buscando a otros babosos que brinquen con ellos. Han de ser los amigos que decía mi mamá, si tu amigo se tira de un tren, tú te avientas. No. Que la historia no, que tenía una razón el cuentito ese de te aventarías. Bueno, fantasmas de la literatura también es el jinete sin cabeza, aunque también en Estados Unidos, o sea, no sé si el libro provocó la historia o al revés, o la historia, pero el Sleepy Hollow existe, y el fantasma de un jinete sin cabeza que cruza el pueblo continuamente y que puede llamar también a las personas que cruzan por ahí a tener accidentes. Claro. Cuando mi mujer dice que existe Sleepy Hollow, es un pueblo, no vayan a creer que es el fantasma sin cabeza. Mi mujer no está dando por eso que existe eso. No. Es un pueblito que así se llama. Sí, claro, que ahí claro. O sea, más van a hacer la aclaración para que luego no llegan. Y la mujer de esta se le botó la camisa y andan. Y ahora, pero una cosa fabulosa de los fantasmas es que se van actualizando en el tiempo. Ahora los fantasmas cotidianos, o los que nos han tocado a nosotros, no van arrastrando cadenas.
Ya nadie va con las cadenas así. Ya no. Algunos irán con su iPad, otros irán con su reloj de estos inteligentes que les mide la presión. Pero ya se acabaron las cadenas de los fantasmas. ¿No es ridículo? Ahora los fantasmas son fantasmas que hacen sus maldades en línea, ¿no? Hacen en línea, te engañan a través de un sitio de internet. No, esos son los rateros, esos son los rateros. También, estamos hablando de fantasmas también, fantasmas digitales en la era digital, por supuesto. Hay un fenómeno en la computación que se supone que es el alma del fantasma, el fantasma en la máquina. Y son estos fallos que se producen en los programas. ¿Cómo es posible que suceda eso cuando es un programa establecido con una rutina? ¿No? The Ghost in the Machine. Claro, ese es... Bosch tiene una canción sobre eso. Sí. Nosotros, otra historia, quizás sea de fantasmas o quizás solamente de errores cibernéticos. Del fantasma en la máquina. Pero cuando nosotros nos conocimos, que Javier llegó a mi vida, digamos, él venía ya con un Game Boy, una de estas consolas, bueno, para los que no vivieron la época, pues como un Xbox, pero chiquito, era portátil, un jueguito portátil. Traía solo un juego de fútbol americano, de béisbol, tal, y jugaba uno así, súper adictivo, por cierto. Bueno, él venía ya con ese Game Boy, ya era viejo. No, yo no. El Game Boy era viejo, yo no. Sí. El caso es que lo teníamos arrumbado en un closet, ¿no? Entonces, eventualmente sonaba sonaba. Estando apagado, ni lo usábamos. Sí, pero uno decía, bueno, pues, no, algo se movió en el closet y no la rata que había en tu casa. Algo se movió tal y tocó la cosa y sonó normal. Pero a veces yo me quedaba sola en la noche, y entonces de repente, sí, tengo como tengo mente mágica, también tengo, no le gusta a uno estar solo y con su cerebro que le está contando historias de terror. El caso es que cuando estaba sola sonaba la cosa y es como, qué fastidio, ¿no? Entonces un día le digo a Javier, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya estuvo, bueno, tiene un cortocircuito esta cosa, ya vos quítale las pilas, por Dios santo, que me mete unos sustos. Entonces vamos, y al mero estilo de la película de Chucky, Javier agarra el Game Boy, lo abre de atrás para quitarle las pilas y ¡tam! No tenía pilas. No tenía pilas. Ustedes van a decir, no, la energía residual después de 20 años o 10 años o no sé cuánto. Pero el caso es que sácalo de mi casa, regálalo, véndelo, réntalo, lo que quieras. A los 2 días se lo regalé a mi sobrino Arturo. Y no hemos sabido de él desde entonces. Nunca, No, lo más seguro es que hubiera traído, además de las pilas normales, alguna pila interna, que era lo que siempre he tenido. Pero sí, eso de que sonara a medianoche, pues le ponía uno los pocos pelos de punta. Eso no era tan de miedo. El miedo fue ver como Chucky, de verdad. Yo pensé que hasta el aparato iba a voltear y iba a decir, hola, ¿quieres jugar conmigo? Fue terrible, pero Ghost in the Machine se fue de nuestra casa finalmente. Para los que vivimos en México y para los que vivimos en el sur de la ciudad, particularmente en Coyoacán, hay un mito, una historia de fantasmas sobre el Callejón del Aguacate. De hecho, los lugareños han puesto ahí nichos de vírgenes y de santos porque supuestamente espantan ahí en el Callejón del Aguacate. Y es que en la casa que se supone que está maldita, en uno de los recovecos que hace esquina, se alcanza a ver la casa. Siempre se ve la casa y generalmente una de las ventanas está abierta. Entonces uno puede ver al interior. Pero el interior no siempre es el mismo. Y además
nunca se ve a nadie en la casa, nunca. La otra, la casa parece estar atrapada entre otras casas, parece no tener entrada ni salida. O sea, no se ve que haya una puerta por donde entran. O sea, está la parte del callejón donde es una barda a media altura y luego los barrotes. Y desde ahí ve uno la casa. Pero si uno se asoma, el resto de lo que se puede ver de la casa es una barda alta. No se ve por dónde entre. Si uno le da la vuelta al callejón de los guamazos, no, al callejón del aguacate, del otro lado está Francisco Sosa. No hay entrada, la calle. Ah, hay otra que, claro, sí. Hay casa por un lado, por otro, para adelante, para atrás, y la casa no. Exactamente, parece no tener. Y es un mito ahí en Aguascalientes, no, ahí en la Ciudad de México, muy conocido, el Callejón del Aguacate. Hay una historia de fantasmas también de la Ciudad de México que tú me contaste de la monja cocinera. Ah, sí, no te la conté yo, pero... Ah, ok. Ahí también, pero es que pensé que era ahí en La Conchita, por eso en la iglesia de Coyoacán. Que es igual, es una monja que le gustaba cocinar y le dicen, y aparece todavía en ese lugar, que no me acuerdo dónde era y que ya me arruiné porque también se los vamos a dejar aquí en la descripción. Sí, porque aparte yo ya perdí las historias de fantasmas. Ahí está, la monja, no, pues en el mesón de Tacuba. No, no en el mesón de Tacuba. El mesón de Tacuba está en Zacatecas. Esa es otra historia que les contaré. Pero en el café Tacuba es donde se aparece la monja. Ahora sí, Jerry, estoy leyendo, no crean que no. Estoy leyendo la historia del fantasma. Sí, porque fue, según esto, donde ahora es el café Tacuba, o donde fue, porque creo que se quemó y ahora lo hicieron por allá a la vuelta. Era una casona del siglo XVI que era antes un convento de las monjas clarisas. Y entonces estaba esta monja que le gustaba cocinar y se murió ahí achicharrada. Y entonces bueno, no es cierto, no es cierto. El caso es que se murió y como después se tomó un café, pues siempre la gente que trabajaba en Café Tacuba veía que había alguien que se movía en la cocina o se oía ruidos de alguien como cocinando, iban y no había nadie. Ese es un fantasma. Así está como el Palacio de los Mosaicos. La Casa de los Azulejos. La Casa de los Azulejos. También en la Ciudad de México, muchos de ustedes han de haber ido porque está por ahí muy cerca de Bellas Artes. Entonces la gente que va a ver el edificio de Bellas Artes, generalmente porque es típico, para los que no somos de la Ciudad de México, irte a echar un café ahí, famoso café. Allá al Summers. De la Casa de los Azulejos, y se cuenta la leyenda, platican que también tiene esta cosa que hasta en el baño, las cosas, la gente de la limpieza ha contado que hay cosas que cambian de lugar, los sanitarios se abren y se cierran, se oyen ruidos de restaurante cuando está cerrado, cuando está apagado. Nadie quiere ser el primero en llegar a la Casa de los Azulejos y quiere ser el último en irse. Entonces, claro, toda esta historia, todo lo que ha pasado por ahí desde Porfirio Díaz, de ahí en adelante el ejército Trigarante, toda la historia de México está ahí atrapada en la Casa de los Azulejos. Son fantasmas viejos. Sí. También está el Palacio de Lecumberri. El Palacio de Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación, que es como un pulpo. En el centro estaba la caseta de vigilancia y cada brazo del pulpo eran las celdas de los inmates, de los reos. Y entonces ahora se volvió el Archivo General de la Nación. Pero hay cosas horrorosas que han pasado desde ahí. Y también tiene cosas horrorosas. Ahí en el Archivo General de la Nación está el recuento el archivo de la Santa Inquisición. De hecho, yo lo fui a revisar alguna vez. Ya no lo dejan a uno
agarrar los libros antiguos, pero tienen facsímiles donde son como copias, donde uno puede leerlas. Ahí está. Y le dicen a uno, sí, mira, ahí están los libros, pero no los puedes agarrar. Tienes que, lo que quieras consultar, lo consultas. De hecho, a Lecumberri le dicen el Castillo Negro, y la verdad, su historia, todo lo que se ha vivido ahí, no pongo en duda que tenga ahí atrapados más de un fantasma, gente torturadora, gente torturada, y realmente otro lugar que si van a visitar, porque es realmente la historia del país. Sí, es el archivo. Sí. Pero la historia también emocional, digamos. Sí, claro. Pues ahí estuvieron los del 68. Bien, y fueron ahí torturados. Y los chicos estos de la famosa fiesta de los 41, se supone que a las personas de la comunidad a los homosexuales, digamos, eran en época de Porfirio, era un delito, y entonces los metían a Lecumberri. Y entonces hubo una fiesta ahí, tampoco tiene que ver con fantasmas, pero igual se les va a contar. Hubo una fiesta en la Ciudad de México en donde había 42 personas, digamos, que son, ¿cuántas parejas? Homosexuales. 21 parejas. 20. A lo mejor no todos eran parejas, pero 21 parejas. Era pero pareja. no es parejas. Porque Parejas, dije, un hombre y una mujer, para ser parejas tienen que ser de diferentes sexos. Pueden ser parejas, sí, esa es la... Voy a buscarlo porque... Búscalo, diablo. Bueno, el asunto es que llega la policía, se los lleva, pero uno de ellos era el yerno de Porfirio. Y entonces ese no lo... Yo lo conocía como el sobrino. Ven, es una historia. Y entonces a ese lo dejó, que se lo llevan a su casa. Entonces eran los 41 que metieron a Lecumberri, de ahí en que ese número se asocie. Por homosexuales. Eso que hizo no es políticamente adecuado. Somos de otra época. El caso es que... Tengo 60 años. Puedo hacer muchas cosas que ustedes no. Díganme. El caso es que después se los llevaron a Veracruz y X, después de... ¿A Veracruz? Ajá, y entonces por eso... Y por eso en Veracruz hay tanto café ahí en Tacuba. Me pones muy nerviosa, yo no tengo 60 años. ¿Pero cómo? ¿Por qué se los llevan a Veracruz? Pues y entonces en el tren estos iban cantando ahí, somos los 41 y tal, y por eso el número 41 lo asocian con homosexuales. Y aparte, dicen que en Lecumberri estuvieron en la crujía J, y de ahí que les digan Jotos. esa palabra que tampoco es políticamente adecuada en la actualidad. Ya no se le puede decir a uno joto, maricón, nada de eso. Y es la historia de nuestro México, lo que estamos contando. Historia, las palabras no deberían ser ofensivas si no se expresan con un ánimo de ofensa, pero bueno, estos son los tiempos que nos tocó vivir. No tenía que ver con fantasmas, pero ahora ya saben algo que antes no sabían. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues no sé. Muy bien. Y es que esto no mide el tiempo. ¿O sí? Es que no sabemos cómo mide el tiempo. ¿Dónde mide el tiempo? Mira, aquí mide el tiempo. No, ya. Nos pasamos hace rato. Llevamos 42 minutos de balazos. Yo creo que esto ya lo vamos a tronar. Ya mucha historia de fantasmas. Estos de la colonización de Veracruz y todo. Yo creo que hasta aquí le paramos. Quiero una historia más de fantasmas. Barco fantasma, que es el holandés volador, ¿será? Sí, el holandés volador. El gato volador. The Flying Dutch. The Flying Dutch. Y también es un barco que también es leyenda, pero puede ser real, y entonces era un barco condenado a vagar y no poder hacer puerto más que cada 7 años en un determinado momento, en un determinado lugar, y ya. Se supone que el capitán, al que le encantaba andar en el mar, hace un trato con el diablo para que siempre le permita estar en el mar por siempre.
Y entonces se supone que Dios se molesta y entonces manda una plaga al barco y poco a poco se va muriendo toda la tripulación y se queda este chango como único tripulante del barco y condenado a vagar eternamente como el espectro del papá de Ham. Y Hollywood después lo retomó para hacer el que fuera el barco de Capitán David Jones. de David Jones, que va, pero es Ahí en la historia de los piratas del Caribe. el Caribe, los Caribes del pirata, el pirata del Caribe. Pero hay 5 una historia. piratas y 2 Caribes. Hay una historia. ¿Historia o Hay misterio? historias más viejas sobre hay una ópera, de hecho, una obra de Wagner que habla sobre este barco. El caso es que ya se los platicaremos en otra ocasión, porque ahora ya fantasmas fue suficiente. Contamos la mitad del programa en cosas que no eran de fantasmas, pero ustedes saben, los fantasmas no existen. Pero existe la sopa de hipopótamo. Hasta la próxima, Hola, ¿qué tal? chavos. Yo soy Laura Guerrero. Y yo soy Javier Correa Robles de la Barca Rico de Martínez de Velasco. Y esto es Sopa ¡De hipopótamo! Se me olvidaba el nombre del programa. Es sopa de hipopótamo.